Hay hombres que persiguen el oro, otros, la gloria. Pero nuestra historia de hoy es sobre un hombre que, teniendo ambas, eligió algo mucho más poderoso: el legado. Fue llamado el Mercader de la Muerte, un título que lo atormentó hasta el último de sus días. Sin embargo, transformó su fortuna, manchada por la guerra, en el mayor símbolo de esperanza y progreso para la humanidad. Esta es la increíble historia de Alfred Nobel, el inventor que cambió su destino para cambiar el nuestro. Nacemos en Estocolmo, Suecia, en 1833. El pequeño Alfred llega a un mundo de contrastes. Su padre, Immanuel Nobel, es un inventor brillante, pero sus ideas geniales raramente se convierten en éxito financiero. La familia vive al borde de la quiebra. Su madre, Henriette, hace malabares para poner comida en la mesa, mientras en el taller de su padre resuenan los experimentos y, a veces, las explosiones. En este hogar, el dinero es un lujo, pero el conocimiento es el pan de cada día. Alfred crece rodeado de libros, devorando literatura, química y física. Desde muy niño, entiende una lección fundamental: cada fracaso no es una derrota, sino un escalón necesario en el camino hacia el descubrimiento. Las chispas de los experimentos fallidos de su padre no solo iluminaban la habitación, sino que también encendían en él una curiosidad insaciable. Buscando un respiro económico, la familia Nobel se traslada a San Petersburgo, en el vasto imperio ruso. Es un nuevo comienzo. Allí, las finanzas mejoran, y el joven Alfred tiene acceso a una educación de élite. Se sumerge en la química con el profesor Nikolai Sinin, estudia física y devora literatura. Llega a dominar 5 idiomas, recitando a Shakespeare y a Lord Byron con la misma facilidad con la que resolvía ecuaciones químicas. Soñaba con ser poeta, con dedicar su vida a las letras, a crear belleza con palabras. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes para él. La fortuna de su padre, construida sobre contratos militares para la guerra de Crimea, se desvanece tan rápido como llegó. La familia vuelve a perderlo todo. Alfred se ve obligado a regresar a Suecia, con los bolsillos vacíos y sin una reputación que lo respalde. Solo traía consigo una idea, una obsesión peligrosa que había comenzado a germinar en su mente: domar la nitroglicerina. De vuelta en Suecia, Alfred monta un pequeño laboratorio en la finca familiar. Su objetivo es estabilizar la nitroglicerina, un líquido aceitoso tan potente como impredecible. Sabe que si lo logra, revolucionará la construcción y la minería. Pero juega con fuego. En 1864, la tragedia golpea con la fuerza de una de sus propias explosiones. Un experimento sale terriblemente mal. El laboratorio vuela en pedazos, y con él, la vida de su hermano menor, Emil, y otras 4 personas. El dolor es devastador. Las autoridades le prohíben reconstruir su laboratorio dentro de los límites de la ciudad. Cualquiera en su lugar se habría rendido, aplastado por la culpa y el fracaso. Pero Alfred no. Transformó su dolor en una determinación de acero. Se prometió a sí mismo dominar esa fuerza destructiva, no para causar más muerte, sino para controlarla, para ponerla al servicio del progreso. Trasladó sus experimentos a una barcaza en el lago Mälaren y, después de años de pruebas, encontró la solución. Al mezclar la nitroglicerina con una tierra porosa y absorbente, llamada kieselguhr o tierra de diatomeas, creó una pasta estable y segura de manejar. La había bautizado dinamita. El mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La dinamita fue un éxito instantáneo y monumental. Convirtió a Alfred Nobel en uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta. Sus fábricas se extendieron por toda Europa y América. La dinamita permitió construir túneles a través de montañas, abrir canales que conectaban océanos y extraer minerales que impulsaron la revolución industrial. Puentes, ferrocarriles, presas. El progreso avanzaba a un ritmo explosivo. Pero cada invento tiene 2 caras.
La misma fuerza que construía imperios también se usó para destruirlos. La dinamita se convirtió en un arma de guerra devastadora, multiplicando la letalidad en los campos de batalla. El nombre de Nobel empezó a asociarse no solo con la construcción, sino también con la destrucción. Entonces, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Un día de 1888, Alfred abrió un periódico francés y se quedó helado. Su hermano Ludwig había fallecido, pero el diario lo confundió a él y publicó su obituario por error. El titular era una daga directa a su conciencia. Le marchand de la mort est mort. El mercader de la muerte ha muerto. Alfred Nobel, vivo, leyó el epitafio que el mundo le había preparado. Vio su vida reducida a una sola palabra: destrucción, y sintió una profunda y amarga vergüenza. ¿Era ese el legado que dejaría a la humanidad? Ese titular erróneo fue el catalizador de su redención. A partir de ese día, Alfred Nobel se obsesionó con una nueva idea, un último gran proyecto que redefiniría su existencia. Si la historia iba a recordarlo por un invento que destruía, él usaría la inmensa fortuna que ese invento le había dado para construir un legado de paz y conocimiento. En secreto, lejos de la vista de sus familiares y socios, comenzó a redactar un Nuevo Testamento, un documento revolucionario que dejaría al mundo atónito. En él, estipulaba que la mayor parte de su vasta fortuna, más del 90%, se destinaría a crear una fundación. Esta fundación otorgaría premios anuales a quienes durante el año precedente hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad en los campos de la física, la química, la medicina, la literatura y la paz. De la culpa por la guerra, estaban haciendo el premio más prestigioso a favor de la paz. De la muerte causada por su invento, estaban haciendo un tributo eterno a la vida y al progreso. Así nacieron los premios Nobel. El 10 de diciembre de 1896, Alfred Nobel murió en su villa de San Remo, Italia. Murió solo, como había vivido gran parte de su vida. Nunca se casó ni tuvo hijos. Sus únicos compañeros en sus últimos momentos fueron su conciencia y el secreto que guardaba su testamento. Detrás de él, dejó un imperio de 90 fábricas y 355 patentes. Pero su verdadero legado no estaba en las cifras de su riqueza, sino en el propósito que le dio. Cuando se leyó el testamento, la conmoción fue total. Su familia lo impugnó y la opinión pública se escandalizó. Pero la voluntad de Nobel fue inquebrantable, incluso después de su muerte. Su último y más grande experimento no fue con químicos, sino con la humanidad misma. Apostó todo su patrimonio a la idea de que el ingenio humano, si se incentiva correctamente, puede crear mucho más de lo que destruye. Hoy, su nombre no evoca la imagen de un mercader de la muerte, sino que es sinónimo de excelencia, de paz, de ciencia y de literatura. El hombre que inventó la dinamita, irónicamente, se convirtió en la chispa que encendió una llama eterna de conocimiento. Más de un siglo después, esa llama brilla con más fuerza que nunca. Los premios Nobel son el faro que guía a las mentes más brillantes de nuestro tiempo, el máximo reconocimiento al logro humano. Desde Albert Einstein y sus teorías que redefinieron el universo, hasta Marie Curie y sus descubrimientos que nos abrieron el mundo atómico. Desde Martin Luther King Jr. y su lucha incansable por los derechos civiles, hasta Malala Yousafzai y su valiente defensa de la educación. Todos ellos, y cientos más, han caminado por el sendero que Alfred Nobel iluminó con su arrepentimiento y su visión. Su historia es una lección poderosa. Nos enseña que nuestros errores no nos definen, que el fracaso no es el final, y que nunca es tarde para cambiar el rumbo. No importa cómo empieza tu historia, ni los fantasmas que te persiguen. Lo único que verdaderamente importa es cómo decides terminarla. Gracias por acompañarnos en este viaje.
Si estas historias que nos inspiran a ser mejores te apasionan tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas leyendas. Nos vemos en la siguiente historia.